Listo muchachos, ¿cómo estamos? Nuevamente vamos a continuar ya con el tema de lo que vendría a ser ángulos de elevación y ángulos de depresión. Creo que ya vimos la teoría, entonces vamos a nosotros enfatizar sobre el punto, digamos, de la práctica. Ya, y esta vez vamos a reiterar algunos puntos que quizás la semana pasada no quedaron algo claros y por eso también no vi las notas y bueno, ya la impresión fue que teníamos que de nuevo retomar este punto y hacerlo mucho más, digamos, específico. ¿Correcto? Listo muchachos, entonces vamos con este problema. Dice lo siguiente, a ver, ojo aquí. Desde un avión, aquí está el avión, ¿cierto? Se puede ver dos botes con ángulos de depresión de 45 y de 30 grados. Ángulos de depresión, ya, entonces este, digamos, es el punto central de mi análisis, ¿no? Ángulos de depresión, ¿correcto? Si yo conozco un ángulo de depresión o desde la teoría, entonces no habría ningún problema, ¿correcto? Dice, si el avión está a 400 metros sobre el nivel del mar, haya la distancia entre los dos botes. O sea, es decir, acá nos están dando, a ver, vamos a poner en cuenta que la distancia, es decir, desde acá hasta el avión está a 400 metros. ¿Correcto? Listo. Y bueno, y acá nos dicen ángulos de depresión. Ya, muy bien. Para conformar un ángulo de depresión, recuerdan ustedes que les indiqué que era necesario, ¿qué cosa? Trabajar con una línea imaginaria, que era la línea horizontal. A partir de la línea horizontal con la línea visual se formaban, ¿qué cosa? Ángulos tanto de elevación como de depresión. ¿Correcto? Muy bien. Pero acá hay dos ángulos. Y por ahí alguien me dirá, profe, son dos ángulos. ¿Cómo corresponde a cuál? ¿No? Muy buena pregunta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, entre más lejos esté un objeto, va a tener menor ángulo. ¿Correcto? Nuevamente reitero, entre más lejos esté un objeto, va a tener menor ángulo. Entre más cerca esté, va a ser mayor. Entonces, con esas consideraciones, pondremos lo siguiente. Listo, entonces fijamos esos dos puntos. Mira, acá tenemos un barco A y acá tenemos un barco B. Habíamos indicado que entre más lejos esté, sería menor ángulo, ¿correcto? Entonces me ubico con la línea horizontal y el ángulo, perdón, y la línea visual, porque los dos, entre dos, van a formar un determinado ángulo, ¿correcto? Fíjense acá. Entonces, yo me fijo, el ángulo menor es 30, o sea, quiere decir que el ángulo menor le pertenece a este barco de acá. Y el ángulo mayor, porque ya tengo 30, fíjense que en la línea de blanco, o sea, 45 sería al barco, en este caso, que está en el punto A. ¿Correcto? Entonces ya voy, digamos, poniendo énfasis en estos dos puntos, en estos dos criterios. Sea, digamos, reitero nuevamente, si el ángulo es menor, la distancia entre el objeto será más largo. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ponerle puntos ahí. Recuerda que estas son líneas referenciales. Acá lo que tratamos es justamente de ubicarnos en líneas referenciales para poder realizar el problema. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, como habíamos indicado, son líneas referenciales que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ir formando triángulos rectángulos. Si tú te das cuenta, fíjate, ¿no? Desde E, la altura que cae sobre la superficie, que en este caso sería esta línea, ¿correcto? Es perpendicular, es 90 grados. Entonces, yo hago lo siguiente. Desde el punto B, trazo también una línea y esta línea va a ser perpendicular a la línea horizontal. Le llamo H. Entonces, fíjate aquí. Fíjate en el triángulo EHB. Ahí está, EHB. Mira, ya tienes un ángulo notable de 30. Aprovecha siempre los ángulos notables, ¿correcto? Y eso es lo que justamente vamos a hacer aquí. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo notable de 30, ¿cuánto se le pone eso? A. Y la parte de acá sería a raíz de 3, porque esto es 60, ¿correcto? Entonces, indicamos aquí lo siguiente, muchachos. ¿Sí? Indicamos que esta parte HB va a ser correspondiente a ¿cuánto? A A. Listo. Pero yo me doy cuenta, fíjate, ¿no? FEHB, ¿correcto?
esto de acá es paralelo con esto de aquí. O sea, estoy hablando de todo esto de aquí. De todo esto estoy hablando de que de un rectángulo, ¿no? Entonces, este 400 vendría a ser acá. Entonces ya Y, mira cuánto sería. Sería 400. Listo. Si esto es 400, ¿cuánto sería todo esto, muchachos? Creo que eso ya lo podemos descubrir rápidamente, ¿no? Listo. Entonces, como esto es 400, ¿correcto? Vamos a ponerlo acá. Ya, eso es 400. Vamos a ponerle acá. A es 400. Y como recuerda, todo este triángulo está aquí. ¿Listo? Entonces, acá vendría a ser un ángulo de 60 en B. Y a eso sería, se le pondría 400 raíz de 3. Hasta ahí todo bien, ¿correcto? Ahora me doy cuenta, perdón, de algo también muy importante. 30 más 15, ¿cuánto es, muchachos? Sería 45, o sea, también estamos hablando de un triángulo no notable. Entonces, cuando tengamos, triángulos notables, hay que siempre aprovechar para convertirlo dentro de un triángulo rectángulo. Listo, entonces lo que hago es aprovechar justamente su condición de ángulo notable. Entonces, ¿qué es lo que hago, muchachos? Trazo nuevamente una línea que va a ser perpendicular a la línea horizontal. Pero como ya sabemos, las líneas amarillas todas son perpendiculares. Entonces, si esto vale 400, esto también tiene que valer ¿cuánto? 400. Entonces le ponemos ahí, ¿no? Listo. Vamos a ponerle acá, mira. Vamos a ponerle acá también 400. Listo. Entonces ahora quiero que te fijes acá, mira, a ver, en esto de aquí, que he dibujado un triángulo aparte. ¿Qué vendría a ser el triángulo, perdón, EGA? EGA es de 45 y 45 y recuerda que a 45 y 45 sus dos catetos son iguales. Entonces, si acá tienes 400, ¿cuánto será acá, muchachos? EG, ¿cuánto debe ser? Profe, ya me di cuenta, eso también debe ser 400. Muy bien, listo. Ahora, a nosotros lo que nos piden es qué cosa, hallar esta distancia, ¿cierto? Eso es lo que nos piden. Pero si tú te das cuenta, fíjate, ¿no? Acá también tenemos un pequeño, ¿qué cosa? Pequeño, un pequeño rectángulo, ¿correcto? Entonces, si esto es X, vamos a ponerle por acá, si esto es X, entonces esto también será X. Listo, entonces de acá yo me puedo dar cuenta lo siguiente, fíjate, ¿no? Si EH es 400, raíz de 3, y EG es 400, entonces X vendría a ser ¿qué cosa? La diferencia entre esto de aquí, ¿correcto? Y esto de aquí. Muy bien, y eso sería justamente el resultado. Vamos a hacerlo. Listo, entonces X sería la diferencia entre 400 raíz de 3 menos 400. Ahí está, factorizamos 400. Y entonces esto quedaría 400 multiplicado a raíz de 3 menos 1 metros. ¿Correcto, muchachos? Listo. Entonces, espero que les haya servido este problema un poco más detallado para que ustedes también puedan realizar su ejercicio. ¿Correcto? Recuerda que acá hay que formar triángulos, rectángulos, hay que trazar líneas, ¿ya? Así es que atrévete a todo eso. Listo, muchachos. Cualquier duda, ya saben, me consultan.